Vamos a orar para que Dios nos hable a través de su palabra en la predicación. Padre, nuevamente estamos aquí al frente tuyo, Señor, para implorarte, Señor, que tú sigas transformándonos, Señor. Para que por medio de tu palabra, tu Santo Espíritu cambie nuestras vidas, Señor, seamos transformados cada día, Señor, y que cada día nos parezcamos más a la imagen de tu Hijo, Señor. Obra en nosotros, Padre Santo, por medio de tu palabra, te lo pedimos, Señor. Y madúranos en la fe, Señor. Haznos crecer espiritualmente. Queremos estar más cerca de ti, tener una relación más íntima contigo, porque sabemos que tú lo eres todo para nuestras vidas, porque tú eres el Dios omnipotente que todo lo puede y que está en control de todo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos dirijas en esta predicación. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de la predicación de hoy se llama Discípulos creyentes y discípulos no creyentes. Para analizar esa situación y aclararla un poco, vamos a leer los versículos de Juan capítulo 6, desde el versículo 16 al 29. Son 14 versículos, de los cuales nos van a mostrar esos dos aspectos. Discípulos creyentes y discípulos no creyentes. El marco de estas palabras que vamos a leer vienen a continuación de la alimentación de los 5,000. Terminó Jesús, terminó el evento de la multiplicación de los panes y los peces. Ya era bastante avanzado el día y todos querían hacer rey a Jesús. Ya estuvimos mirando el por qué lo querían hacer rey, porque al nombrarlo ellos como rey, ya de ahí para adelante podían exigirle, bueno, ya no queremos solo pan y peces, también queremos pizza y queremos otras cosas. Entonces, ya que te nombramos, es tu obligación darnos eso. Y cosas así, y él no era la forma. Él, lógicamente, que es el rey de reyes, y de pronto hasta los discípulos se pusieron contentos porque al fin la gente estaba empezando a comprender el mensaje y querían hacerlo al rey. También entendiendo mal esa parte de los discípulos. Pero no así Jesús, y él no quería que eso sucediera, porque eso no era la forma como él es considerado rey. Entonces él despachó a los discípulos y despidió a todos los que estaban asistiendo y que lo querían hacer rey. Entonces aquí continúa diciendo: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Todos los creyentes, todos los que son cristianos, son discípulos. Si creéis en mí, seréis mis discípulos. Todos los creyentes son discípulos, pero no todos los discípulos son creyentes. No nos debemos dejar engañar. No juzguemos por las apariencias. No es por alguien que muestre exteriormente su dedicación, su piedad ante Dios y sus cosas, su forma de hablar, lo que sea, es un creyente. No todos. Y esto lo vamos a corroborar en este pasaje. ¿Por qué se puede decir eso? Al analizar las reacciones de los discípulos ante los milagros y las señales que Jesús hizo. En esas reacciones y la forma como las personas actúan frente a lo que Jesús hace, ahí se puede saber quién es creyente y quién no. Vamos a ver cómo algunos de sus discípulos demostraron ser verdaderos creyentes al postrarse en adoración a Jesús, al darse cuenta y aceptar que Jesús es Dios. Y al mismo tiempo, vamos a poder ver cómo muchos de sus discípulos demostraron no ser creyentes, pues lo buscaban por las razones equivocadas y por lo tanto terminaron abandonándolo, como lo dice más adelante ahí en el mismo capítulo 6, Juan, el evangelista. No solo en estos pasajes se puede apreciar eso, sino que hay varias formas como el Nuevo Testamento describe a los discípulos que no son creyentes. ¿Y cómo los define? Los define como cizaña en medio del trigo. Personas que están en la iglesia y que no son. Entonces, Mateo en 13:25 los llama como cizaña en medio del trigo. Cabras condenadas al castigo eterno. Mateo 25:33. Cabras mezcladas con las ovejas. Vírgenes insensatas que se quedan fuera de la fiesta, aparentemente dedicadas a su Señor y cuidando y demás, pero en la hora de la verdad no, descuidadas. Y así lo relata Mateo 25, del 1 al 12. También en Mateo 25, del 24 al 30, se habla de siervos inútiles que entierran la riqueza de su Señor. ¿Recuerdan la parábola de los talentos y que uno de ellos entierra y le devolvió lo mismo a Jesús? O no a Jesús, al dueño. Entonces no solo en estos versículos que vamos a ver donde se ve la diferencia entre un discípulo creyente y alguien que se dice discípulo y no es creyente en realidad, sino en muchas partes de la Biblia se dice lo mismo. Estos discípulos que no son creyentes verdaderos piensan que van camino al cielo, pero en realidad van por el camino ancho que lleva a la destrucción.
que lleva al infierno, como dice Mateo 7:13. Como existe ese peligro de engañarse, la Biblia hace hincapié en el costo de ser un discípulo auténtico de Jesucristo, es decir, un verdadero creyente. Y algo de eso estuvimos viendo esta mañana en el estudio bíblico, al cual le recomiendo a todos que vengan al estudio bíblico, porque ahí es donde se pueden ir aclarando dudas y demás, y aumentamos nuestro conocimiento de Cristo. Ejemplos de cómo la Biblia hace hincapié en el costo de ser un discípulo. No es que, sí, es que es chévere ser cristiano. Yo creo en Jesús. Ya no, ahora sí, estoy en la moda, estoy bien, chévere. No, tiene un costo. Lucas 14:27 dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Que no lleva su cruz. No se entiende como algo así agradable. No el que lleva su cruz de oro aquí y toda la cosa puede ser mi discípulo. No. Más bien se entiende como algo doloroso, ¿cierto? De sacrificio. Otros versículos. No penséis, dice Jesucristo claramente. Muy contrario a lo que se escucha hoy en día del evangelio de la prosperidad, y usted se vuelve cristiano y se le arregla todo lo de su vida. Todo, cualquier problema, el más mínimo, usted lo soluciona todo. Va a estar en paz, tranquilo, sin problemas. No penséis, dice Jesucristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, 34 al 37, palabras muy duras, muy difíciles de entender. Si nosotros le presentamos el evangelio a alguien no creyente de esa manera, se van a espantar. Pero si es así como tenemos que presentárselo, pues así se le presentará y se le explicará. Siempre y cuando la otra persona acepte que le sigamos hablando y le expliquemos que esto no quiere decir que tenemos que odiar a nuestros padres, odiar a nuestros hijos, sino todo lo contrario, que los amemos, pero en el amor de Cristo, no que los odiemos. No se debe entender de esa manera, y eso es lo que toca explicar. Entonces, ser un verdadero creyente también significa amarlo más que a la vida. Eso es ser un verdadero creyente. Lo dice Lucas 9:23. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste se salvará. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Olvídese de lo que usted es. Niéguese. Así como dijo Pablo, todo lo que yo tenía, todo lo que yo era, todo eso lo considero basura. Así debe ser el cristiano. Todo lo que yo era, antes de convertirme a Cristo Jesús, todo eso es basura. La forma como yo pensaba, la forma, lo que yo creía que era bueno, lo que yo creía que era malo. No, borre todo eso. Empiece a construir lo que es la verdad de Cristo.
Y eso es lo que Cristo nos dice que tenemos que hacer. Y eso es lo que, al entender eso, nos hace verdaderos creyentes o nos hace discípulos, porque aparentemente seguimos a Cristo, pero no somos creyentes. En esos versículos, cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué se entiende por cruz en ese momento? Aquí Jesús no se refiere a las pruebas diarias, a las angustias diarias, de tome su cruz. Tampoco se refiere al Calvario, porque todavía no había sucedido la muerte de él. No se refiere a eso. Los oyentes captaron el significado de la cruz, porque en ese momento, allá en toda esa zona de la época y demás, la cruz significa muerte. Muerte. Solo los discípulos que son creyentes verdaderos están dispuestos a someterse a Cristo, aun si eso significa persecución y muerte. Porque en ese momento, a quienes preguntaban si era cristiano y aceptaba que sí, eso era la muerte segura. En últimas, no hay precio tan alto. No hay precio demasiado alto para el don de la vida eterna. Nada es comparable con la salvación. Nada, cualquier sufrimiento no es absolutamente nada comparable con la esperanza de gloria que nos da Cristo Jesús al darnos salvación. Los discípulos que no son creyentes no vienen a Cristo para inclinarse ante Él como Señor y Salvador, aunque lo dicen de boca para afuera, sino que vienen buscando su ganancia personal, su bienestar económico o su bienestar de salud, así como todos estos que seguían a Cristo. Es que Él nos está sanando a todos, Él nos da todo de comida, ¿para qué más? Cuando se materializan sus deseos egoístas, cuando por alguna razón su problema se solucionó, entonces decae su dedicación a Cristo y lo abandonan. Entonces no son creyentes verdaderos. Entonces vamos a ver cómo estos dos pasajes nos ilustran este aspecto. Vamos a ver primero los discípulos que son creyentes. Vamos a ver los versículos 16 al 21. Los dos primeros. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Entonces Mateo, algunas cosas se entienden más claramente en Mateo, que relata el mismo milagro, el mismo pasaje. Mateo 14 aclara que cuando Jesús despidió a la multitud, después de la alimentación de los 5,000, también despachó a sus discípulos. ¿Sí? Él quería que se fueran y que no estuvieran participando en esto que toda la multitud quería hacer con Cristo. Seguramente, vuelvo y digo, los discípulos estaban contentos porque al fin toda la gente estaba reconociendo el poder de Cristo y lo iban a hacer rey. Entonces de pronto los discípulos estaban contentos con eso y entonces se fueron. ¿Sí? Al fin entendieron, dirían ellos. Pero Jesús lo que quería era que los corazones de sus discípulos no fueran arrastrados por el entusiasmo superficial de la multitud. Ellos seguramente no entendieron por qué Jesús los despachaba. Porque se va a quedar aquí solo y a nosotros nos dice que vayamos solos. Pero obedecieron. Ahí no hay ninguna otra explicación. No en Mateo. En el versículo 18 dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. En otras partes decían, es un fantasma. Y los discípulos ahí en la lancha, pues, ¿quién no se va a asustar?
en medio de la tormenta, con esa oscuridad y ese viento lanzando la barca para un lado y para el otro, todo bien oscuro, y ven a alguien ahí cerquita, ahí caminando, cualquiera se asusta, dice, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Y precisamente Cristo usó esas dos palabras tan representativas para todos los judíos. Yo soy. Yo soy. Con ese significado que tienen esas dos palabras en español, en hebreo sería diferente. Yo soy. Como si lo dijera Dios mismo. Yo soy. Una cosa de poder, de mucho significado. Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Mateo es más descriptivo en este pasaje y añade detalles que lo voy a leer para comprender mejor el momento y transportarnos nosotros a ese momento que vivieron todos ellos. Mateo lo relata así. Cuando lo vieron caminar y se tuvieron miedo, entonces Pedro, el de siempre, dijo, Señor, si eres tú, en otras partes se traduce eso, como eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminando sobre las aguas. Por ahí hay un libro que leí hace un poco de años, que el título era, ¿tú quieres caminar sobre las aguas? Para caminar sobre las aguas, tienes que salir de la barca. Tienes que olvidarte de toda tu protección. Tienes que entregarte completamente a Cristo. Dale todo, dale tu vida, dale todo lo que tienes. Todo es de Él. Si quieres caminar sobre las aguas. Sí, sería chévere. Ok, da toda tu vida. Muy interesante ese punto de vista. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí iba caminando Pedro. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, y me gusta mucho esa forma, al momento Jesús extendió la mano. No le dijo, ¿qué es lo que necesitas, Pedro? ¿Quieres que te ayude? ¿Necesitas algo? O no se quedó ahí regañándolo, pero yo te he dicho que creas en mí. No, nada. Pero es que tú no hiciste tu devocional ayer. Tú me dijiste que ibas a ir a la iglesia y no fuiste. No, él no le dijo nada. Simplemente Jesús, sin más ni más. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. De todas maneras lo regañó, ¿sí? Pero después de salvar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dónde está tu fe? Y eso es como si nos dijera a nosotros, ¿cuántas veces en el día no dudamos de Cristo, no dudamos de Dios? Eso a nosotros se nos está reflejando cada 5 minutos, cada no sé cuánto. Porque en realidad decimos que confiamos en Cristo y en realidad no confiamos en Cristo. Confiamos en nuestras propias fuerzas, confiamos en el consejo atinado de un no creyente, que por lo regular es un consejo desatinado, pero creemos más por la forma como nos lo dice y no creemos en Cristo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, y comenta Mateo, se calmó el viento. Se calmó el viento. Después termina Mateo diciendo, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios.
Entonces, en ese relato que acabé de leer, se ven en realidad como 4 milagros que sucedieron ahí en ese momento. Porque el primero fue que Jesús caminó en el agua. Eso es un milagro que es muy significativo y es muy conocido, todo el mundo conoce eso, que Jesús caminó sobre el agua. ¿Sí? Venciendo las fuerzas de la hidráulica y la gravedad y de todo. ¿Por qué? Porque es Dios. El primer milagro, Jesús caminó sobre el agua. Segundo, Pedro caminó en el agua. Lo mismo, no solo Cristo, por ser, es que Cristo. No, pero Pedro caminó en el agua. Cristo hizo que otra persona caminara sobre el agua. Segundo milagro. Tercero, el viento paró inmediatamente, ellos se subieron a la barca. Cristo dominando todas las fuerzas naturales. Y por último, cuando se subieron a la barca, llegaron instantáneamente a la otra orilla, siendo que todavía estaban lejos. Llegaron inmediatamente. Pero lo que queremos hacer notar en el tema que nos ocupa es la reacción de los verdaderos discípulos. ¿Cómo reaccionaron los verdaderos discípulos ante todo eso? La alimentación de los 5,000. El ver a Jesús caminando en el agua. Todo lo de Pedro, el viento. ¿Cómo reaccionaron? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Los discípulos reaccionaron como verdaderos adoradores de Cristo. Respondieron con adoración. No dijeron, haznos caminar a todos en el agua y ahí sí te vamos a creer. No. Ahora que estamos lejos de la orilla, haznos volar. O algo así. Sino que se postraron en adoración a Jesús, reconociéndolo como Dios. Y ahí es donde está cuando uno hace eso, y no lo otro de más bien pedirle más cosas, sino que se postra uno en adoración ante Cristo Jesús. Lo que nosotros debemos hacer todos los días es confirmando de que uno le está entregando todo a Él, de que uno confía plenamente en Él y le está entregando la vida al control de Él. Ahora veamos la otra cara, los otros discípulos, o sea, los que decimos que no son creyentes. ¿Cuál es la reacción última de ellos? ¿Sí? Que ya la comentamos anteriormente. Entonces dice, los versículos 22 al 29, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde se habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Sí? Entonces, cuando estaban allá con la alimentación de los 5,000, no había sino una barca. En esa barca, Jesús mandó a los discípulos, y él se quedó. Después ya los que quedaron, toda la gente, buscando a Jesús al día siguiente, y no lo encontraron. Pero ¿cómo si no había sino una sola barca? Él no se pudo ir, él no se subió con los discípulos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se fue? ¿Sí? En ese momento, al día siguiente, ya había otras barcas ahí. ¿Sí? Es lo que explica Mateo. Entonces ellos llegan, toman esas barcas y se van a buscar a Jesús al otro lado, a donde supuestamente había enviado a sus discípulos. Entonces se fueron allá. Rabí, ¿cómo llegaste acá? Jesús no les contesta. ¿Para qué se va a poner él a explicarles otro milagro? No, es que resulta que yo caminé y me fui caminando por el agua. ¿Para qué se iba a poner Jesús a explicarles cómo era que él había llegado? Jesús no les contesta. El día anterior lo querían hacer rey después que los alimentó milagrosamente.
explicarles otro milagro, no valía la pena. Jesús no contesta a quienes lo buscan por razones equivocadas. ¿Por qué Dios no me oye mis oraciones? ¿Por qué Dios no me contesta? Yo le oro y le oro y le oro y le oro y nada. ¿Será por esto mismo? ¿Será que son razones equivocadas por las cuales tú estás orando? ¿Será que tú estás orando es solo por tu conveniencia unipersonal y para tu satisfacción personal y punto? ¿Por qué estás buscando a Jesús? ¿Por qué le oras? Eso es lo que nosotros nos debemos preguntar. Entonces, Jesús no les contestó nada. Más bien Jesús pasó, en su contestación, pasó al plano espiritual, ¿sí? Entonces en el versículo 26 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto, o sea, lo que les voy a decir es cierto. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Se quedaron ahí en la señal. Se quedaron en el anuncio. Imaginémonos una señal. Cualquiera, inventémonos cualquier cosa. La señal. La iglesia Avon del Baptist Church es hacia allá. Y nosotros no vamos hacia donde está la señal a conseguir lo que vamos a encontrar allá. Y no, nos quedamos es aquí en la señal. Ay, busquemos otra señal porque esta señal está muy bonita. Esta señal es la que a mí me gusta siempre. Esta señal es la que necesitamos. Señales de estas son con las que podemos vivir todos los días. Todo el mundo se queda en la señal. Se queda en la señal, o sea, se queda en la sanación. No van más allá. La sanación de una persona es para mostrar de que Jesús es Dios y que si lo seguimos en adoración, Él nos va a dar la salvación y mucho más. Pero nos quedamos en la mitad, nos quedamos en la señal, nos quedamos en el milagro, queremos más milagro, otro pan, otro pescado, y mañana también, en lugar de que sí, ya esto nos demuestra que Jesús es Cristo y a través de Él vamos a tener la vida eterna, ¿no? La gran mayoría se queda en Jesús, dame, solucióname, dame aquí. Razones equivocadas. Jesús les critica que lo que les importaba era su comida y no que Él era Dios. Como dijo un autor llamado Leon Morris, no los movía la llenura de sus corazones, sino la llenura de sus barrigas. Eso es lo que los movía. No captaron de ninguna manera las implicaciones espirituales de esas señales. Nos quedamos solo con la señal ahí, adorando la señal. Nos quedamos adorando el objeto de la cruz, no a lo que llevó esa cruz y el significado espiritual de todo eso, sino la cruz. No, yo quiero un pedacito de esa cruz, yo quiero un pedacito de madera de ahí. Sí, uy, eso vale mucho. Eso no es nada, es el significado espiritual de lo que es la cruz. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aunque ciertamente Jesús era consciente de la necesidad del alimento físico de todas estas personas, le interesaba mucho más el bienestar espiritual. Por eso les empezó a explicar que Él era el pan de vida, la comida que todos necesitamos. Él es el pan de vida y todo esto es una preparación para ese gran discurso, esa gran exposición de Jesús, de explicarle a todas las personas de que el pan de vida, el pan que viene del cielo, soy yo. El que no coma de mí no tendrá vida eterna. Yo soy el pan de vida. Todo este pasaje y todo este capítulo 6 es para llegar a ese punto de que Jesús explica, yo soy el pan de vida. Entonces le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? No entendieron. Seguían sin entender.
¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Otra vez con lo de las obras. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Hemos hecho todo esto que nos han dicho los fariseos que hagamos. ¿Qué más tenemos que hacer? Y cumplir esto. Nos hace falta otra cosa de no comer de esto y hacer esto otro, y todas estas ceremonias. ¿Hay alguna otra que nos haga falta? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Seguían sin entender, creían que les hablaba de la necesidad de las obras para obtener la vida eterna. Así como Lucas 10:25, ahí lo dice Lucas lo que pasaba. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Como si dependiera de uno hacer algo para obtener la vida eterna. Los judíos conocían aquello de buscar la vida eterna por medio de su religión. Entonces era una pregunta que hacían continuamente. ¿Qué tengo que hacer para lograr la vida eterna? ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que ir, subir, pagar estas promesas, hacer esta clase de oración o hacer la otra. ¿Qué tengo que hacer? Eso no es así no funciona Dios. Por supuesto, la verdadera salvación no es por obras. Y Jesús pues lo sabía, lo sabe completamente. Tito 3:5 dice lo siguiente: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces Jesús fue categórico cuando les contestó. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Ustedes saben qué tienen que hacer? Bueno, esta es la obra que ustedes tienen que hacer. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra que tú, el que está escuchando esto en este momento, es lo que tú tienes que hacer. Esa es la obra que tú tienes que hacer. La que está diciendo Cristo aquí. Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en mí. Yo soy. Si crees en mí, eres salvo. Pero eso de creer implica el depositar toda tu confianza en mí, en Jesús. Toda tu vida, deposítala en mis manos. Todo lo que tú eres, tú te niegas a ti mismo, te borras, te reseteas completamente, te borras y te entregas completamente en mí. El Espíritu Santo empieza a darte la vida espiritual que tú necesitas y a irte madurando día a día. Pero tienes que negarte a ti mismo. La salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe y solo en Cristo. No más. Cualquier cosa que se le añada a eso son discípulos que no son creyentes. La obra necesaria la hace Dios. Esta es la obra de Dios. Ahí dice: esta es la obra de Dios. Ni siquiera es tu obra que creas. Ahí dice claramente: esta es la obra de Dios que creáis. ¿Pero a fin de qué? ¿Es de Dios o yo tengo que creer? Las dos cosas. Esa obra es de Dios, tal como lo dice ahí. No estoy aumentando ni quitando nada. Esta es la obra de Dios que creáis. Pero para eso tú tienes que creer. Tienes que hacer eso. Tienes que tener fe. Tienes que confiar en Cristo. Tienes que entregarle todo. Tienes que negarte. Pero es de Dios. La obra necesaria la hace Dios. Esta es la obra de Dios. La fe es una obra de Dios. Esta obra que Dios necesariamente debe producir. Esta obra de Dios necesariamente debe producir obras en las personas que Él escoge. Lo de las obras viene después como producto de ese don de Dios de la fe. ¿Cuál fue en última la respuesta a todo esto por parte de los falsos discípulos? ¿Cuál fue la respuesta? La primera, la de los discípulos que eran creyentes verdaderos. ¿Cuál fue la respuesta? Caer en adoración ante Él. Adorarlo, reconocer: tú eres Dios, ahora sí te entregamos todo. Haz con nosotros lo que quieras, porque tú eres Dios.
No es de que, sí, tú eres Dios, pero hazme caminar por el agua o hazme volar. No, nada de eso. No, ya tú eres Dios y yo te entrego mi vida. La respuesta de los que no son creyentes. ¿Qué pasó? Lo abandonaron. Todos se fueron. Todos se fueron. Y tanto esas multitudes de las que habla muchas veces en los evangelios, de que eran multitudes y lo seguían cantidad de personas y todo, cantidad de gente. En varias oportunidades dicen los evangelios que seguían a Jesús. ¿Sí? Toda esa multitud, todos ellos lo abandonaron. Solo 500, más o menos 500, estaban con Jesús cuando Él ascendió a los cielos. Nada más, 500. No las grandes multitudes. Hermanos, entonces el creer en Cristo Jesús no es únicamente saber de Él, saber ciertas cosas de Él, sino entender que creer se refiere a confiar plenamente en Él y entregarle nuestras vidas a Él. Implica arrepentirnos de nuestros pecados y confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo se hace eso? Viniendo a Jesús en arrepentimiento y fe. De esa es la única manera en que Dios da la salvación. No es por medio de ningún bautismo que se recibe la salvación. No es por medio de ningún rito que se recibe la salvación. No es por medio de saber cosas que se recibe la salvación. Se recibe únicamente por nuestra fe en Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y serás salvo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos aclaras cosas que tenemos y que creemos que las tenemos claras, pero que en últimas no es tan así. Produce en nosotros tanto el querer como el hacer, Padre del cielo, tu santa voluntad. Danos el conocimiento tuyo, Señor, para disfrutar de la vida eterna que tú nos ofreces. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos nuestras vidas. Te oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.